Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta o en la epístola de la segunda carta de Pedro. Ya tenemos algunas semanas viendo esta epístola y la semana pasada culminamos el capítulo 1, donde fuimos deleitados por medio de la palabra de Dios, a ver la palabra de Dios como la fuente más segura, como la palabra profética más segura, como esa palabra que alumbra en lugar oscuro, como esa palabra que es inerrante, sin manchas, a la cual nosotros debemos estar firmes en ella y creer en ella. La palabra de Dios dice que Dios, por medio de su palabra o la ley del Señor, hace o más bien convierte el alma, y el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Por lo cual, si usted quiere ser sabio, debe estudiar la palabra de Dios. Si quiere conocer al Señor, debe deleitarse en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie cuando tengamos en nuestras manos allí el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y en la mañana de hoy vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos una vez más en esta mañana. Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es esa revelación divina que tenemos hoy en nuestras manos. Señor, con la que además tus siervos son amonestados, advertidos, exhortados y confrontados. Señor, por eso te pido que en esta mañana uses tu palabra para hablarnos, Señor, para advertirnos, para exhortarnos, pero también para animarnos a permanecer fieles a ti. Señor, en tus manos estamos, porque separado de ti nada vamos a poder hacer. Por eso te rogamos, Señor, que nos des de tu sabiduría, que nos dé la sabiduría para el que el predicador hable conforme a tu palabra, pero que también des sabiduría a tu pueblo para que entienda tu palabra. Y que el resultado de esto, Señor, sea que salgamos de este lugar con más ánimo y disposición de reverenciar tu nombre, de temer ante tu presencia y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Hace algunos días, o días recientes, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta internacional debido al brote sin precedente de un virus que han llamado viruela del mono. Por lo que la organización advirtió a la población a estar alerta. Y que si presentara o que si presentaba los siguientes síntomas, acudiera de inmediato a un centro de atención médica. Y algunas de esas o de esos síntomas de los cuales usted debía estar alerta como parte de la sociedad, según este organismo, son a lo siguiente. Ellos dicen que debemos estar alertas si en tu cuerpo salen erupciones. Debíamos estar alertas si empiezas con dolor de cabeza prolongado, si tienes dolor de espalda, si tienes dolor en tu cuerpo, incluso si se te inflaman los ganglios, debido a que eso es para alertarse y buscar ayuda. Además, también advirtieron que una de las maneras de evitar la propagación de este virus es tomando medidas sanitarias, al igual que no estar expuesto en donde se sospeche que está el virus.
Y esto suena quizás interesante porque informa a la sociedad a estar alerta, a estar pendiente. Pero en la mañana de hoy la palabra de Dios también nos va a dar una alerta a la cual nosotros debemos estar pendientes, estar atentos a sus síntomas, a estar atentos a lo que esta enfermedad llamada falso maestro está provocando y seguirá provocando si nosotros no tomamos prevenciones. Hermanos, el apóstol Pedro se ha dispuesto en esta carta con diligencia y preocupación recordarles al pueblo de Dios que ellos tienen lo necesario, suficiente para que ellos vivan vidas santas y piadosas. En otras palabras, ustedes no necesitan buscar otra cosa fuera, porque todo lo que tú y yo, todo lo que los creyentes necesitamos, se nos han sido dado por su divino poder. De igual manera, Pedro le recuerda a su audiencia y hoy a nosotros que se nos ha dado la palabra profética más segura, la cual haremos bien estar alerta, o más bien, más que alerta, estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que tenemos la palabra profética más segura porque todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido. Sea promesas o sean juicios, Dios ha cumplido, porque Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios veraz. Incluso la palabra de Dios dice: sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Por lo que, mis hermanos, el apóstol Pedro, ahora cuando nos escribe este segundo capítulo, él lo hace consciente de que en el pasado, así como hubieron buenos profetas de Dios, ahora también habían falsos profetas. Y Pedro viene acercando no solamente a quedarse en el pasado, sino también en el presente. Y es por eso que dice que así como hubo en el pasado falsos profetas, habrá hoy falsos maestros. Y lo que me llama la atención de Pedro y lo glorioso del Señor es que quizás la Organización Mundial de la Salud nos da las advertencias y nos proporciona sin eficacia alguna algunos medicamentos para hacerle frente a este virus. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el antídoto suficiente, o más que suficiente, eficaz para nosotros contrarrestar este gran virus o esta plaga de los falsos maestros. Y ese antídoto no es otra cosa que la palabra de Dios. Esa medicina que necesitamos para enfrentar esta plaga es esto, la palabra del Señor. Y es por eso que Pedro nos ha dado en el capítulo 1 o ha abarcado lo suficiente para darnos a entender, para darnos a conocer de que la palabra de Dios es suficiente, segura, inerrante, sin mancha. Pero Pedro no solamente le dice aquí está el antídoto, sino que también le expresa a sus ovejas los rangos que iban a tener o las características que iban a tener estos falsos maestros. Y algo interesante, porque vemos que Pedro escribe esta carta en los últimos días de su vida y lo escribe con preocupación, pero también con diligencia. Pedro quería que sus ovejas estuvieran enterados de la realidad, pero al mismo tiempo les da el antídoto para enfrentar la realidad a la cual ellos se iban a enfrentar. Y es por eso, hermanos míos, que en la mañana de hoy Pedro nos va a ayudar a identificar estas falsas o esta plaga que ha minado el pueblo de Dios y sus adyacencias. Y es por esto que he titulado el sermón de esta mañana: identificando a los falsos maestros. Identificando a los falsos maestros. Y en el pasaje que estudiaremos, el apóstol Pedro nos va a mostrar, en primer lugar, la vigencia de los falsos maestros. En segundo lugar, nos va a mostrar
5 marcas características distintivas que tienen los falsos maestros. Y por último, nos va a enseñar el fin de los falsos maestros. Y yo quisiera avanzar un poquito más rápido y vamos a entrar en nuestro primer punto acerca de la vigencia de los falsos maestros. Y volvamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 1 nuevamente. Dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hermano, la palabra del Señor está haciendo aquí una afirmación, la cual no da espacio para la duda. La palabra de Dios está diciendo aquí algo que es veraz, es real, y todo el que la escuche, la lea, tiene que estar alerta a lo que se va a decir. Hubo y hay falsos maestros. Y vean que cuando leemos en la historia bíblica en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, para colocar un ejemplo, dice que él lidiaba, él se peleaba incluso con los falsos profetas que engañaban al pueblo diciéndoles mentira. Ellos decían al pueblo que iba a haber paz, que iba a haber comodidad, que iba a haber prosperidad, cuando Dios le había revelado al siervo de Dios, Jeremías, que lo que venía era destrucción por su desobediencia. Y es por eso que vemos o leemos en Jeremías capítulo 6, versículo 14, que ellos dicen: paz, paz, y paz no hay. Y es lo que mucha gente hoy vende: paz, paz, pero viven alejados del Señor y paz no hay. Y en otra parte de la Escritura dice algo semejante, y eso está en el primer libro de Reyes capítulo 22, donde encontramos que los reyes de Israel y Judá se reúnen y quieren hacer guerra a un pueblo que le había hecho algo en el pasado, pero que todo estaba bien durante 3 años. Y ellos consultan a los falsos profetas y estos le dicen: sí, vayan a la guerra porque Dios le va a dar una inmensa victoria. Dios le va a dar una victoria como nunca antes se le han dado. Pero cuando van a consultar al profeta Micaías, al profeta de Dios, este profeta dice: ¿ustedes quieren que yo le diga la verdad? La verdad es que si ustedes siguen con su plan de guerra, Dios va a destruir todos sus ejércitos por medio de sus enemigos. Y dice el rey de Israel al de Judá: ¿viste lo que te dije? Este nunca profetiza nada bueno para nosotros. Porque el problema de la gente hoy y de aquellos tiempos es que quieren que le mientan. La gente quiere oír lo que su corazón desea y no quiere escuchar lo que Dios quiere que escuchen. Y por eso siempre objetamos, siempre nos quejamos ante las advertencias que Dios nos da. De manera, mis hermanos, que como dice el pasaje, hubo entonces falsos profetas, pero también buenos profetas. Y la palabra de Dios hoy a través del apóstol Pedro nos conecta con esta verdad para decirnos que también, que de igual manera hoy, la iglesia de hoy, o sea nosotros, también vamos a tener entre nosotros falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes, falsos siervos de Dios que van a querer tergiversar la verdad para engañarnos. Y Pedro dice: tengan cuidado, porque ya están entre ustedes. Hermanos, si tal vez en la historia de la iglesia nunca fue más necesario que ahora escuchar esta advertencia de parte de la palabra de Dios, donde las redes sociales a diario, de continuo, nos difunden informaciones erradas acerca del Dios de los cielos, donde las redes sociales están a la orden del día para decirle a usted lo que usted quiere oír y no decirle lo que Dios quiere que usted oiga. Y como está a la orden del día, si usted tiene un problema matrimonial, usted quiere que en redes sociales algún falacioso, algún mentiroso le diga que usted lo que está haciendo está correcto, en vez de someterse a la palabra de Dios y filtrar su vida por allí para ver si es verdad lo que usted cree de sí mismo. Hermanos, Pedro dice: tengan cuidado. Tengan cuidado. El virus no toca la puerta para decirte que va a llegar. Él entra sutilmente. Y por quien tú menos piensas, y mayormente por el de confianza, es que terminamos enfermos.
Hermanos, los falsos maestros se mueven de un lado a otro entre el pueblo de Dios. Ellos están cerca, ellos no están lejos. Ellos no se van a hacer como monstruos, no, ellos van a ser parte de nosotros. No lo digo yo, lo dice Pedro, lo dice la palabra de Dios. Así que es importante por esto que nosotros hoy, precisamente hoy, 1 de septiembre, entendamos esta advertencia clara, específica de la palabra de Dios. Y para ellos, hermanos, vamos a empezar a ver las marcas, los distintivos de estos falsos maestros, de esta plaga que hoy nos persigue y nos acorrala. Y vamos a irnos nuevamente al versículo 1, porque los falsos maestros tienen un objetivo claro y específico, y bien definido, por cierto. Y el objetivo de los falsos maestros es lo que continúa diciendo el versículo 1 del capítulo 2. Los falsos maestros tienen como objetivo introducir herejías destructoras. ¿Se da cuenta que ellos no hacen las cosas al azar? ¿Se da cuenta que ellos no están viendo para ver quién cae, sino que tienen un programa, tienen un objetivo específico? Y hermanos, estas personas falsas, estas personas que les gusta engañar, ellos no vienen a ustedes con una cara de molestia. Ellos no vienen a ustedes con una falta de respeto. Por el contrario, se acercan ustedes con cordialidad. Se acercan ustedes con amor, con cariño, con bondad. Incluso, ¿en qué te puedo ayudar? Y si usted le expresa su necesidad, aquí está la ayuda, no se preocupe, cuente conmigo. Hermanos, el diablo es sutil. Y el padre de los falsos profetas es Satanás. Por eso en el libro del Génesis, capítulo 3, vemos el actuar de Satanás, vemos de la manera en que él introduce la herejía en aquella mujer que Dios había creado y le había dado su palabra para que fuera obedecida por ellos. Hermanos, si usted nota, vamos a leer un momentico de manera rápida el capítulo 3 de Génesis, de los versículos del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Vean cómo viene. Y les voy a mostrar algo acá. La serpiente fue creada por Dios. La serpiente vivía en el huerto junto a los seres humanos, Adán y Eva. La serpiente había sido, o Adán le había colocado nombre a la serpiente, y por tanto no era alguien de desconfiar, era alguien a quien podíamos expresar nuestros sentimientos, porque es alguien que no tiene malas intenciones. Pero vemos que Satanás la usa para preguntarle y para falsificar la verdad que Dios había dicho. Vean que él le pregunta, o la serpiente le dice a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? Sí, Dios había dicho algo, eso es verdad. Pero vean la media verdad, o vean el error que introduce Satanás. Con que Dios os ha dicho: no comáis, y aquí viene, de todo árbol del huerto. Dios le había dicho que sí podían comer a excepción de una, pero él sutilmente le dice: con que Dios os ha dicho, y la hace dudar. Pero después vemos que la mujer, en medio de su duda, le respondió a la serpiente y le dice: del fruto de los árboles del huerto o del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, o del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Oye, parece que la mujer respondió bien. Salió de la tentación. Pero una de las cosas de los falsos maestros, como de Satanás, es que son pacientes, insistentes y constantes. Y es por eso que en medio de esa conversación plácida, en medio de esa tertulia de la palabra de Dios, Satanás le dice ahora, o la serpiente:
no vale, no vas a morir. Sino que sabe Dios, menospreciando a Dios, menospreciando su palabra, le dice a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ve Eva, yo no te voy a decir que comas, solamente te sugiero que evalúes lo que dice. Yo no te voy a decir que te comas el árbol o te comas el fruto del árbol que Dios te prohibió, pero evalúa. Lo que pasa es que Dios quiere que tú no comas de eso para que tú no seas como Él. ¿Será que esa mentira ha cambiado? Y obviamente Eva tenía curiosidad. Obviamente Eva quería descubrir lo que estaba cubierto. Y es por eso que accede, hermano. Y es contaminada con la herejía, con las mentiras de Satanás, quien usando la palabra y tergiversándola la engañó. Hermanos, una herejía es una palabra o esa palabra escribe de una desviación de la doctrina. Una herejía es una afirmación doctrinal que se ve desviada o que desvía la enseñanza de la palabra de Dios. Una herejía es una declaración que se aparta de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Satanás. Eso fue lo que hizo la serpiente. Y eso es lo que siguen hoy día haciendo los falsos maestros. Por lo tanto, hermano mío, esté alerta. Y el apóstol Pablo, en lo concerniente a este tema, en el libro de Hechos capítulo 20, él le da una advertencia a los pastores de la iglesia de Éfeso antes de su partida. Hechos capítulo 20, los versículos 28 al 31. Pablo le dice a los hermanos, a los pastores, tengan cuidado, porque entre de ustedes y de dentro de ustedes se levantarán falsos maestros. Y vean lo que dice Pablo en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Y hay otro texto que dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y hay otro texto que dice, si el diablo se disfraza como ángel de luz, sus ministros pasan como ovejas, pero son al final lobos rapaces. Y Pablo le dice a estos hermanos, a estos siervos del Señor, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, y ese por tanto y principio es para nosotros, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Hermanos, los herejes, los falsos maestros, contribuyen de manera sutil a la obra más perjudicial y condenatoria de Satanás, que es rechazar el señorío de Cristo, que es rechazar su palabra, que es rechazar su obra. Por lo tanto, usted debe de estar velando. Por ejemplo, en el inicio de la iglesia, de la iglesia primitiva, se levantaron unos grupos llamados los gnósticos, quienes de manera incidente o más bien continua empezaron a introducir dentro de la iglesia de que Cristo era un mediador más, de que Cristo no era Dios. Y es por eso que en Colosenses capítulo 2 versículo 9 el apóstol Pablo tiene que hacer un frente y le dice: Cristo o Él, el quien ustedes dicen que es un mediador más, no, en Él, en Cristo, corporalmente, toda la plenitud de Dios habita en Él. Por lo tanto, es mentira lo que ustedes están diciendo. Y esto lo hizo Pedro para blindar al pueblo de Dios y desenmascarar la falsa enseñanza que se estaba introduciendo. Luego, hermanos, en el siglo IV surgieron los grupos llamados los arrianos,
quienes decían que Cristo era mente un hombre más, que Cristo no era Dios, que un profeta a quien Dios envió para dar un mensaje a la humanidad. ¿Ustedes creen eso? Y hermano, ese espíritu arriano es el mismo espíritu y es la misma mentira del diablo que hoy los testigos de Jehová siguen usando. Los testigos de Jehová niegan rotundamente la deidad de Jesús, así como otras sectas niegan rotundamente la veracidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina que conocemos como la Trinidad. Y ojo, los que abrazan estas falsas enseñanzas no están lejos. Ellos se identifican como iglesia y pueblo de Dios. Le voy a colocar un ejemplo. Si usted quiere conocer de cualquier punto de la Escritura, métase en Google y se dará cuenta que una de las páginas principales a la que usted tiene acceso, la que más bien se promociona para que usted acceda, es la página de los evangelios, de la secta de los últimos días, de los adventistas. Inmediatamente aparece allí. Y el que no conoce, el que no escudriña la Escritura, sutilmente se deja engañar por esto. Por eso, hermano, debe estar alerta. La palabra profética más segura es esta, la cual haremos bien en escudriñar, en indagar, en deleitarnos en ella. Pero no solamente están estas personas que niegan el señorío de Cristo, la deidad de Cristo, y menosprecian la deidad o menosprecian la Trinidad de Dios, sino que también hay grupos dentro de nosotros quienes creen que la salvación es por obra, quienes creen que a su salvación deben agregar algún ingrediente porque ellos menosprecian que el consumado es de Jesús no fue suficiente. Y hermanos, el que haga esto, y muchos lo hacen, están menospreciando, están pisoteando la palabra de Dios que dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, no es por obra, es por fe en Jesucristo que usted y yo somos salvos. Es solo por su gracia que usted y yo somos aceptos delante de Dios. Es por la fe que somos declarados justos. Por tanto, hermanos míos, si hay alguien, incluso yo mismo, que predica un evangelio diferente a lo que está en la Escritura, sea anatema, sea maldito por Dios. Y esto es tan serio que el mismo apóstol Pablo, y lo hemos visto en la carta a los Gálatas, dice en su primer capítulo de Gálatas, versículo 8 y 9 lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y vean el énfasis de lo que hace Pablo en en el siguiente texto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, tengamos cuidado. El diablo es sutil, paciente y constante, como le decía ahorita. Y sus siervos no han perdido su ejemplo. Usted y yo debemos estar alerta, tener la palabra de Dios como nuestro escudo para defendernos ante las artimañas del enemigo. Como ya hemos dicho antes, una de las primeras marcas distintivas de los falsos maestros es que introducen falsas enseñanzas o herejía destructora. Pero no solamente los falsos maestros se distinguen por esa cualidad característica o marca, sino que también los falsos maestros niegan al Señor. Y vean lo que dice ahora, o lo que continúa diciendo el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1 de su segunda carta. Y aún negarán
al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, otra de las marcas de los falsos maestros es que ellos niegan al Señor. Y déjeme aclararle una cosa. Los falsos maestros no andan diciendo, no, yo no conozco a ningún Señor. ¿Qué Señor y qué Señor? No, no. Ellos hacen creer al pueblo de Dios que son de Dios. Ellos hacen creer al pueblo de Dios que Jesús, que el Dios soberano es su Señor y amo de sus vidas. Pero la Biblia dice que en la manera en que lo niegan es en su forma de vivir, es en su manera de actuar. Y es por eso que Tito, capítulo 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, el falso maestro, y déjeme contarle un testimonio rápido de una experiencia que viví con un adventista. Recuerdo que él llegó a la casa y se presentó muy cordial. Dios te bendiga, hermano, yo soy cristiano, yo ando estudiando la palabra de Dios y no sé si usted está disponible en su tiempo y si quisiera que yo le enseñe. Yo, bueno, yo soy cristiano. Ay, mejor. A mí me gustan los que son cristianos porque así podemos estudiar la palabra bajo el poder de Dios. Hermano, sí empezó a acompañarme a un grupo pequeño que yo tenía. Y un día, por cosa de Dios, no pude asistir. Y este hermano sacó el libro de los adventistas de Elena White para enseñarle a la iglesia o a los hermanos que yo estaba mentiras. Pero él nunca aparentó, nunca se identificó como que él negaba al Señor. Hermanos, este es el modo operandi de los falsos maestros. Por eso debemos estar nutridos, fortalecidos, documentados hasta los tuétanos de la palabra de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla aquí que lo rescató, no indica que los falsos maestros son salvos, ni que perdieron la salvación, porque más adelante vemos que Dios los va a destruir. Esto más bien Pedro lo dice, lo que ellos más bien hacían creer a la gente. Ellos dicen que aman a Dios, ellos dicen que obedecen a Dios, pero su vida manifiesta y muestra lo contrario. Por lo tanto, otra de las marcas distintivas de los falsos maestros es que niegan al Señor sutilmente, haciéndonos creer que lo obedecen o que lo tienen como Señor y amo. Y pareciera, hermanos, que Dios como que está así. Dios está tapando los ojos. ¿Por qué si Él sabe que hay falsos maestros? ¿Por qué si Él sabe que eso iba a asediar a la iglesia? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no lo destruye de una vez? En el libro de Deuteronomio capítulo 13 dice que Dios permitió falsos profetas dentro del pueblo para probar a su pueblo, a ver si su pueblo le amaba a Él sobre todas las cosas. Y hoy es necesario que los falsos profetas o los falsos maestros estén en medio nuestro para probar quiénes son de Dios y quiénes no son. Y Pablo dijo, es necesario que entre ustedes haya división para ver quiénes son los aprobados. Pero dice el texto que ellos traen a sí mismo destrucción repentina. Aquellos que pisotean el nombre del Señor, aquellos que toman el nombre de Dios en vano, Dios le tiene algo reservado. Y ahorita pudiéramos hablar de Cass Luna, pudiéramos hablar de Dante Gebel, de personas famosas en los medios que ya identificamos como falsos maestros. Pero esos falsos maestros pueden estar colados en medio nuestro. Y el fin de aquellos que pisotean la sangre del Señor, dice Hebreos, es el siguiente. Si por boca de 2 o 3 testigos en la antigüedad alguien blasfemaba al Señor, alguien hacía algo indebido, era apedreado,
¿cuánto más pensáis ustedes que merecerá, o cuánto castigo mayor o mayor castigo pensáis ustedes que merecerá aquel que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y Pedro responde, o el autor de los Hebreos, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, los falsos maestros, incluso los falsos cristianos, a su tiempo serán destruidos súbitamente por el Señor. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso: mirad bien cómo andéis, no como necio, no como ignorando al Señor, no como tomando la palabra del Señor como nada, sino como sabio, sabiendo que los días son malos. Pero más adelante seguimos leyendo que además de los falsos maestros tener un objetivo definido y de negar al Señor, también los falsos maestros promueven pecados vergonzosos y arrastran a muchos. Y es lo que dice el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esta palabra disolución lo que quiere decir es inmoralidad sexual. Incluso cuando usted compara la versión Reina Valera con otras versiones como la Biblia de las Américas, esta la traduce de que la palabra que aquí se escucha o se lee como disolución, allá se lee como sensualidad. Y en la versión o la traducción Dios habla hoy dice que muchos seguirán sus vidas viciosas. Hermanos, esto es increíble. Los falsos maestros, cuando usted lee los currículos de la mayoría de los que han formado secta, su currículo en toda su vida tienen una mancha pecaminosa, una mancha de inmoralidad sexual. O sea, todo. Y hace poco vimos en el ciclo pasado, en el discipulado, las falsas doctrinas, es decir, cómo hacer frente o cómo hacer defensa de la fe ante estos herejes. Y cuando estudiábamos la biografía de estas personas, todos están manchados por una vida de pecado, por una vida de perversidad y sensualidad y sexualidad en su vida. Y lo triste de todo es que muchos seguirán sus disoluciones o su estilo de vida. Recientemente leía una noticia que no me impactó, pero me llevó a reflexionar en el punto donde la iglesia cristiana de hoy está llegando. Hace días en esta noticia leía de un hombre llamado René Kiwis, que es pastor de la iglesia bautista en Água Branca, en Brasil, que decía: quiero actualizar la Biblia para que ya no haya esclavitud. Eso suena bien. Quiero actualizar la Biblia para que ya no hayan maridos golpeando a sus esposas. Eso suena bien. Quiero actualizar la Biblia para que ya no haya asesinato por orientación sexual o sensual. Más o menos. Y después dice: yo quiero actualizar la Biblia porque quiero que la Biblia acepte a los homosexuales. Y hermano, es increíble. Búscalo en redes sociales. Este hombre tiene miles y miles de seguidores que quieren justificar su pecado con lo que le está diciendo. Y Judas decía en su carta: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado y en pos de sus vicios contra la naturaleza, fueron, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, viene un juicio para los falsos maestros. Pero usted y yo debemos estar alerta ante esta advertencia de parte de Dios y de la palabra de Dios hoy para nosotros. Porque estas malas personas, estos hijos del diablo, van a querer introducir estas mentiras a nuestros hijos. Y una de las agendas de los LGBT es que vamos a ir por tus hijos. Y usted y yo debemos blindar a nuestros hijos con la palabra de Dios, quien es viva, quien es verdad y permanecerá para siempre. Hermano, las familias hoy día se ven bombardeadas de continuo por gente que dice creer en Dios, pero lo que escupen por su boca o lo que dicen por su boca es falsas mentiras o falsedad, utilizando la palabra de Dios como fuente de ganancia deshonesta en algunos casos, pero también como fuente de justificación a sus pecados inmorales. Hermano, debemos cuidar a nuestros hijos. Debemos cuidar a nuestra familia. Debemos cuidarnos unos a otros. Debemos blindar a la iglesia con la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios que nuestra iglesia promueve discipulado, promueve los estudios en las células, promueve escenarios como estos para que usted y yo estemos advertidos, pero también equipados para hacer frente a la mentira del diablo. Pero los falsos maestros no solamente se distinguen por introducir disoluciones y arrastrar a muchos, sino que también tienen otra marca, la cual es perseguir una ambición materialista. A los falsos maestros les gusta más la plata que a Dios. Y la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves a la riqueza. Y una de las características y de las marcas distintivas de los falsos es que empiezan a hacer mercadería, como dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, en una época, en los primeros siglos, cuando la iglesia después de los apóstoles continuaba, se levantaron unos que crearon una iglesia, o más bien una denominación, o la misma iglesia cristiana le colocaron un nombre universal llamada católica, ¿se acuerdan? Y una de las características de la iglesia primitiva que vemos en la escritura era que la iglesia expandía y hablaba de un reino de Dios sin buscar intereses propios. Tanto así que cuando vemos la historia de la escritura y de los siervos de Dios como los apóstoles, casi ninguno de ellos poseía nada. Incluso el apóstol Pablo, quien se creía que tenía dinero, dice, todas estas cosas las he estimado como pérdida, como por basura para ganar a Cristo. Vemos a un pastor, John Piper, decir, si el amor de Dios, como dicen hoy los falsos maestros, se midiera por las muchas riquezas que tú tienes, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, que Pablo era pobre, Pedro era pobre. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que Dios no quiere en pobreza, porque Dios a quien quiere Él prospera, pero ese no es el mensaje que fuimos llamados a proclamar. Y como les decía ahorita, la iglesia católica, después de la iglesia primitiva, arrancó un proyecto, convirtiéndose en un poder político, social y religioso, convirtiéndose en una de las sectas más odiadas por la humanidad, porque el que no tenía plata, porque el que no tenía dinero no podía obtener la salvación, no podía ir al cielo, porque ellos tenían en su agenda las ventas de indulgencia. ¿Se acuerdan de eso? Y ellos esperaban que la gente viniera desesperada, angustiada, con algo de dinero para decirle, bueno, cuando el plato, cuando la moneda entre en el plato de las ofrendas, nosotros vamos a enviar a tu pariente o a tu ser querido al cielo. Lo vamos a sacar del purgatorio. Eso es una mentira que quizás nos cause risa, pero mucha gente creía en eso.
Y quizás hoy muchas creen eso. Pero damos gracias a Dios que como toda la historia de la iglesia, siempre o más bien Dios ha levantado hombres fieles a la palabra de Dios. Y es por ello que en el siglo XV, en el siglo XIV, se levantaron los reformadores a decir que la salvación era por la sola fe, por la sola gracia, que eso era mentira. Y gracias a la palabra de Dios y al poder de convención o al convencimiento del Espíritu Santo en los corazones de aquellos, muchos fueron librados de ese engaño y esclavitud. Pero hermanos, el problema más grave de esto al día de hoy no es que la iglesia siga cobrando indulgencia, sino que la iglesia cristiana hoy, con los llamados evangelios de la prosperidad, ha hecho lo mismo. Hoy, encubiertamente y impulsado por su avaricia, los falsos maestros que están dentro de la iglesia y que se hacen llamar iglesia cristiana, están vendiendo una fe, la cual se nos ha sido dada como un regalo de parte de Dios. Y por eso dice Pedro, y harán mercadería. Hermano, es triste esto. Es triste de que hoy los que se dicen nuestros hermanos estén haciendo tal cosa. Y es por ello que usted escucha en las calles, por boca de los incrédulos, decir: todos los pastores son ladrones. Los pastores lo que quieren es seducirnos con sus palabras, con sus palabrerías y sacarnos la plata. Esa es una media verdad. Y muchos de estos falsos maestros engañan a la gente porque, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, muchos tendrán comezón de oír y se apartarán de la sana doctrina, pero la sana doctrina no sufrirá daño. Muchos irán tras esos cuentos que estos falsos le dicen. Muchos dirán detrás de aquellas palabras o aquellas promesas como esta: tú eres hijo del Rey de Reyes. Por lo tanto, debes estar próspero. La voluntad de Dios para tu vida es que seas rico. La voluntad de Dios para tu vida es que seas exitoso. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas siempre sano. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas diferente al mundo por lo que Él te ha dado. Y Dios hoy te quiere ver, y eso es lo que venden. Y hoy Dios te quiere ver en el carro último modelo. Hoy Dios te quiere ver en una casa lujosa. Eso suena bonito, pero es mentira del diablo. Y ojo, Dios en su gracia, misericordia y según el puro afecto de su voluntad lo puede hacer. Pero la fe cristiana no consiste en eso. La fe cristiana no consiste, o la vida cristiana no consiste en que usted esté persiguiendo bienes de este mundo, porque su ciudadanía no es de esta tierra, es celestial. Hermanos, el mayor deleite, la mayor prosperidad que una persona puede tener es al Dios de los cielos en su vida, y de la misma manera que tiene al Dios de los cielos, mostrarlo a otro por los frutos del Espíritu que está en él. Ahí es donde Dios quiere que seamos prósperos, que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero para que usted llegue a esa prosperidad, dice la Biblia que debemos deleitarnos en la palabra de Dios de día y de noche. Cosa que los falsos maestros no enseñarán bajo ninguna circunstancia. Y Pedro dice: a consecuencia de estos malos ejemplos, de estos falsos maestros, todos ustedes son blasfemados. El camino de la verdad es blasfemado por estas mentiras. Por lo tanto, pueblo de Dios, hay que hacer algo. Hay que levantarse y denunciar a todo aquel, sea líder, sea pastor, sea apóstol, profeta, que predique otro evangelio diferente al que la Biblia nos ha revelado.
Es necesario que usted y yo, como pueblo de Dios, levantemos nuestra voz y hagamos defensa de la fe que una vez fue dada a los santos. No podemos seguir permitiendo que las herejías, que la falsedad se introduzcan dentro de nosotros, por lo menos. Hermanos, Satanás odia la verdad. Satanás odia que se predique de esto. Pero debemos hacerlo. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque a tiempo y fuera de tiempo el diablo tiene a sus ministros predicando un falso evangelio. La OMS dijo: alerta con la viruela del mono. Y hoy la palabra de Dios nos dice: alerta con los falsos maestros. Y no solamente los falsos maestros introducen herejías cerradas, tienen objetivos definidos, niegan al Señor, promueven pecados vergonzosos, persiguen la ambición materialista, sino que el versículo mismo 3 dice: y utilizan palabras fingidas. En otras palabras, emplean sutilmente palabras que parecen ser verdad, pero no las son. Y déjeme ilustrarlo de alguna manera o de esta manera. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que allá puede estar un ramo de flores y desde la distancia en que yo lo estoy viendo, aparentan ser naturales y auténticas, pero al acercarme me doy cuenta que es plástico. Y es así mismo lo que este término fingida quiere decir en el original, en el griego: es plástico. Los falsos maestros usan la palabra auténtica de Dios para falsificarla y mostrarla como algo que no es. Por lo tanto, hermanos, debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos y con lo que leemos. Así como la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el engaño a su vida también viene por el oír. Recuerde a Eva. Y el oír la mentira del diablo. Hermano, y déjenme decirle algo: es más difícil sacar a alguien de la mentira o del error a la verdad, o llevarla del error a la verdad, que enseñarle la verdad a alguien. Es difícil sacar a alguien del error. Por tanto, equípese, nuevamente se lo digo, de la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Deleítese en la palabra de Dios. Palabra de Dios. Muestre a otro la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Hermanos, los creyentes debemos de tener cuidado en no caer en las garras de estos falsos maestros. Ellos acarician, ellos saludan y se ríen bien bonito. Ellos te ofrecen la cola. Ojo, no estoy diciendo nada aquí. Ellos se ofrecen serviciales o se venden serviciales. No se deje llevar por eso. Hermanos, nosotros debemos tener tanta familiaridad de la palabra de Dios como el banquero tiene tanta familiaridad con los billetes verdaderos. Los banqueros son entrenados no con los billetes falsos para detectarlos, sino con los auténticos, para cuando venga el que no es real, el falso, sea rechazado. Y veía que una de las prácticas para empezar a identificar el billete es que le tapan los ojos y ellos empiezan a contar. El dedo puede identificar el verdadero. Hermanos, nosotros tenemos que estar tan familiarizados de la palabra de Dios que cuando venga, ya voy, un momentico. Tú hablas de la palabra de Dios, pero la interpretas a tu manera. Eso no es verdad.
Hermano, la palabra de Dios es sin errores. Los errores lo tienen los que interpretan la palabra de Dios, a lo cual usted y yo debemos estar alerta. Hermano, pero como todas las cosas tienen un fin, los falsos maestros no van a pasar desapercibidos. La Biblia dice que Dios va a juzgar a los falsos maestros. Y dice el versículo 3 del capítulo 2, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, la escritura es clara con respecto al final de los falsos maestros. Y Pedro es claro en decirle a los hermanos, no se dejen engañar. No se dejen seducir, porque el fin de ellos y de todo lo que le siguen a ellos va a ser destrucción repentina. Va a ser el juicio de Dios. Hermano, va a llegar un día donde la popularidad, donde la fama, donde el dinero, donde el éxito se va a convertir en un lloro y crujir de dientes. Y muchos dirán en aquel día, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La Biblia dice que el Señor les declarará rotundamente, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y no solamente Dios dirá a esos falsos maestros esta dura declaración, sino a todos aquellos que aplauden y aprueban la mentira del diablo. Hermano, Dios es juez justo y el veredicto final de los falsos maestros ya está determinado. Serán destruidos, serán enviados al infierno. Pero, ¿qué de nosotros, hermano? Hemos hablado de las características de estos falsos maestros, pero es una buena ocasión para yo reflexionar acerca de cómo está mi vida, de cómo yo me estoy mostrando al mundo. Es necesario que yo hoy reflexione de qué manera mi entorno puede percibir en mí al Señor que yo digo conocer. Y por eso quisiera hacerles, para ya finalizar, sin motivación de exhortarles, regañarles, sino más bien de ver en dónde estamos, unas preguntas. El apóstol Pablo, incluso ahorita tomaremos la cena del Señor, dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. ¿O es que acaso no nos conocemos a nosotros mismos? Al menos que estemos reprobados. Y por eso, hermano, le quiero hacer algunas preguntas. Y la primera es la siguiente. ¿De qué lado está usted hoy? ¿De los que dicen lo que usted quiere oír? ¿O del lado de los que dicen lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Hermano, yo estoy enfermo. Yo sería capaz hoy de ir a una iglesia de esas, de la prosperidad, para que el pastor me ore y me sane. No. Bendice al Señor en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en tu boca. En Jehová, que se alegre tu alma. Pero es que yo necesito una oración urgente. Cristo se dio a sí mismo para que usted y yo tuviéramos acceso ante el trono, nada más y nada menos que de la gracia, para presentar delante de Él nuestras peticiones, súplicas y acciones de gracia. Usted necesita ir a Cristo si está en este lado. Y si está en este lado, manténgase firme.
Hermanos, una de las características de los falsos maestros es que ellos niegan al Señor, no diciéndolo, sino con sus vidas. Y la otra pregunta es, ¿estamos mostrando o nos estamos mostrando auténticos y reales? O más bien, ¿está siendo nuestra profesión de fe veraz y real delante del mundo? Alguien ha dicho, los cristianos son como una casa de vidrio. Ellos están expuestos al entorno o a su entorno continuamente. Todo lo que un cristiano hace, el mundo lo ve. Y la pregunta es, ¿está usted mostrando a Cristo en medio de ese mundo que lo ve? ¿O lo está negando con sus actos? Hoy en día nos toca tomar decisiones y muchas veces tenemos que ir a lugares donde para que el asunto salga rápido tú tienes que pagar, sobornar. ¿Estamos nosotros siguiendo los lineamientos bíblicos en esperar al Señor o estamos acelerando el proceso sobornando a la gente? ¿Sabía usted que de esa manera está poniendo al Señor y a su evangelio en tela de juicio para que sea blasfemado? Hermanos, nos estamos sometiendo unos a los otros de la manera que Cristo quiere que lo hagamos. Una de las características de los falsos maestros también es que ellos no se someten a nadie, ni a Dios mismo. Ellos son los reyes de sus propias mentiras. Hermanos, ¿está usted sometiendo a su iglesia local, a sus pastores? ¿O usted es de los que piensa y dice, bueno, pero es que el Señor a mí me ha capacitado, yo puedo tener mi propia visión, yo puedo montar un grupo allá, un grupo aquí, y los pastores que vayan a comer helado? Si usted es de lo que piensa así, corra a Cristo y crea en Él. Hermanos, meditemos en nuestra responsabilidad y cuidémonos de no ser un falso cristiano. Cuidémonos de no ser un falso maestro y al mismo tiempo tengamos cuidado de no estar alimentando a los lobos que vienen vestidos de oveja, teniendo comunión con ellos y murmurando con ellos.